Hola, en este video vamos a ver la descripción de un sumador y restador genérico de números enteros. Como se trata de operaciones matemáticas, ya vimos que vamos a tener que usar del IEEE el package numeric standard entero, así que es .all, punto y coma. Al tratarse de un sumador restador genérico, vamos a tener que usar generic n, que va a estar vinculado con la dimensión de los standard logic vectors. Le digo que es de tipo positive y le doy un valor de default con dos puntitos igual, 3, número chico para ver en la simulación. Ahora vamos a ver los ports. Para eso hice un diseño de un sumador, no es restador, pero sirve para ver los ports de la entidad. Tenemos un sumando B, un sumando A, en este ejemplo de 3 bits, la suma, que también va a ser de 3 bits, y el indicador de error, que es, se llama desborde. Acá tenemos la expresión para 3 bits y también un ejemplo, recordando entonces que el indicador de desborde se va a activar cuando en la suma sumemos dos números positivos y el resultado sea negativo, o sumemos dos números negativos y el resultado sea positivo. En el ejemplo estamos sumando en complemento 2 menos 4 menos 2 y nos dio más 3, o sea, dos números negativos, resultado dio positivo. Acá está el cálculo del desborde. Para ese ejemplo vemos que se activa en 1 porque el resultado es erróneo. Y acá está la expresión del desborde para la suma para n bits. Recordemos que como en complemento 2 el bit más significativo no solamente es parte del número, sino que además contiene el signo, es el bit más significativo el que va a estar en la ecuación que calcula el desborde. Están siempre los dos operandos negados por la suma sin negar, o los dos operandos sin negar por la suma negada. Recuerdo que esta expresión es solamente válida para la suma, no para la resta. Vamos a verla nuevamente cuando en la arquitectura tengamos que implementarla. Entonces completo la entidad. Un sumando es A sub i de modo in y de tipo standard logic vector con n menos 1 down to 0, cerramos paréntesis, punto y coma. El otro operando yo lo llamo b, o sea b sub i. También entonces va a ser de modo in y de tipo igual que el operando A, standard logic vector de n menos 1 down to 0. No en el dibujo, pero sí en el ejemplo que estamos haciendo, tiene que haber otra línea más, que es la señal de modo, mod sub i, que también va a ser una entrada que me va a indicar si quiero sumar o restar. Entonces es in y va a ser solamente standard logic. Tiene uno de dos valores posibles, 1 o 0. Standard logic, puntito. Como salida tenemos sal sub o. No lo llamo suma porque puede ser el resultado de una resta. El modo es out y el tipo va a ser igual que los operandos. Así que lo copio, va a ser standard logic vector desde n-1 down to 0. Y tenemos otra señal que es el indicador de desborde, que normalmente se usa la B corta para indicarlo y va a ser B corta O de modo out y de tipo standard logic, ya que puede valer solamente 1 o 0. No pongo punto y coma porque es el último elemento de la lista, y paso, para que no quede tan largo,
el paréntesis y el punto y coma al mismo renglón. Con esto está definida la entidad. En la arquitectura, fíjense que primero pongo un comentario que es bastante importante ponerlo, o sea, cómo se va a activar la señal de modo, qué significa modo en 0. Modo en 0 suma, modo en 1 resta. Y además aclaro que se va a generar también el bit indicador de desborde. Primero voy a escribir cómo quisiera yo que fuera el cuerpo de la arquitectura y después vemos cómo lo tenemos que ir adaptando al lenguaje. Entonces, yo quisiera que la salida se obtuviera haciendo la suma de A sub I más B sub I, siempre usamos el operador suma, con la condición de que quiera sumar, o sea, when la señal de modo, que es una entrada, esté en 0 para la suma. Como es un standard logic, va entre comillas simples. Si no se cumple esta condición, en este caso el else lo pongo en el renglón de abajo porque la expresión después va a quedar muy larga y queda más claro así. Si no se cumple, entonces, ¿qué va a hacer? Va a restar. Así que A sub I menos, que es otra operación aritmética que tiene el VHDL, y punto y coma. Ahí ya terminó. Entonces va a ser una de las dos operaciones. Bueno, ya vimos en ejemplos anteriores que los Standard Logic Vector no se pueden sumar ni restar. No se les puede realizar operaciones matemáticas. De manera que, como incluimos ya el package numérica estándar, tenemos que cambiar al tipo de datos adecuado, que resulta ser el signed, porque estamos, según el enunciado, usando enteros. Voy a copiar signed con el paréntesis adelante de las otras líneas de port, así hago un poco más rápido, y después me tengo que acordar de cerrar todos los paréntesis. Bien, ahora nos encontramos con otro problema que también ya vimos la solución en ejemplos anteriores, y es que el resultado de operaciones entre signed va a dar otro signed, y nosotros tenemos en el primer a la izquierda una asignación a un Standard Logic Vector. Entonces la solución, como habíamos visto, es hacer un casteo a Standard Logic Vector. Así que anteponemos Standard Logic Vector, abrimos paréntesis antes de la del signed, lo cerramos después de toda la expresión de suma, y lo mismo para la resta. Antepongo Standard Logic Vector, abro paréntesis y lo cierro al terminar la resta. La expresión escrita es válida en VHDL. El problema lo vamos a encontrar cuando queramos calcular el overflow. Entonces el bit de overflow, este es más complicado porque tenemos que escribir esta expresión para la suma. O sea, el por serían operaciones lógicas AND y el más una operación lógica OR. O se cumple esta parte o se cumple esta. En matemática, el signo más separa términos, de manera que se van a ejecutar todas las multiplicaciones en los dos términos y después recién se suman. No tenemos esa posibilidad en VHDL, no hay precedencia, lo harían en el orden en que está escrito, de manera que obligatoriamente para separar las operaciones vamos a tener que usar paréntesis. O sea, voy a tener una primera operación con todas las AND entre paréntesis, OR una segunda operación entre paréntesis. Bien, lo dejo así no me olvido de esos paréntesis. Y ahora escribo la operación lógica. El operando not afecta a la salida O.
Y acá me encuentro, vamos a ponerle n-1, siempre el bit más significativo. Y acá es donde me encuentro con un problema. La salida O no la puedo escribir en la parte derecha porque la estaría leyendo. Definida como out, una salida, no se puede leer. Entonces, esto se soluciona como vimos en ejemplos anteriores, definiendo una señal que la voy a llamar aus, de auxiliar, del mismo tipo que la salida, o sea, Standard Logic Vector, desde n-1 hasta 0, que es un cable o una unión entre procesos, nada más. Entonces ahora en lugar de poner sal o, pongo aus, ya que la puedo tanto leer como escribir. Acá también, y voy a usar aus en toda la expresión. Entonces, acuérdense que cuando el bit más significativo de la salida está negado, los otros bits más significativos, que son los de los operandos, están sin negar. Entonces pongo A sub I, es una entrada, la puedo leer, AND B sub I. En la otra expresión es sin negar el bit más significativo. Me olvidé de poner los n-1. Así que control C, acá viene A sub I, n-1, B sub I, B sub I, n-1, aus, n-1, and not A sub I, n-1, not, and not B sub I, n-1. Bueno, acá hay otro tema. El not afecta al operando que está a continuación y recién allí el AND va a tomar ya hecha esta operación. Es una cuestión de precedencia que se mantiene también en VHDL. Y acá me falta, ojo, me falta cerrar el paréntesis de toda esta expresión. Para poder hacer esta ecuación, entonces tuve que agregar paréntesis antes y después de el más, que sería el OR. Como la expresión quedó un poco larga, en este caso me gusta esta segunda parte escribirla en el renglón de abajo. Es una cuestión de prolijidad. El OR inclusive lo separo un poquito, así se ve. Y ahora me queda, en realidad todo esto se realizaba con una condición. Así que tengo que poner la condición. ¿Y la condición cuál era? Esta. Esa fórmula que escribí pertenece al caso de la suma. Entonces, when mod i igual a 0. Si es una resta, la expresión no la escribí. Entonces ponemos else. Y voy a poner el else un poquito antes también, para que se vea, porque ya que son tantos renglones. La expresión no la escribí, pero la voy a poner directamente. Es not auxiliar n-1 and A sub I, n-1 and not B sub I, n-1, or, igual que antes, paso a un segundo renglón. Como no hay punto y coma, sabe que es la misma expresión. Abro paréntesis. Aquí me falta un paréntesis. Antes del OR tengo que cerrar toda esa expresión entre paréntesis, ¿no? En el renglón de abajo abro paréntesis entonces para la otra expresión contenida con los AND, aus,
n-1 and not a sub i n-1 and b sub i n-1. Bueno, ahora cierro el paréntesis grande, digamos, y recién ahí pongo el punto y coma. Entonces quedó una expresión muy larga. Acá voy a hacer un renglón, así se ve mejor. Entonces ya tengo el cálculo del overflow. ¿Qué me falta? Porque no tengo la salida sal, tengo la señal aus. Entonces tengo que asignarle a sal el vector, el standard logic vector aus, punto y coma. Ahora sí tengo todas las salidas con el valor del cálculo. Y recuerdo dos características del lenguaje. Uno, que es todos estos procesos, estas señales de asignación que estamos viendo, se llaman procesos implícitos, porque habrá otro tipo de procesos que se llamarán explícitos, que usan la palabra process, no vistos hasta ahora. Y otra característica es que todos estos procesos implícitos se ejecutan en forma simultánea. En el lenguaje se usa la palabra concurrente. Estamos hablando de señales y se producen en forma simultánea. Vamos a grabar, compilar. Ya sabía, y era raro que no me equivocara. En la línea 27 seguro que es algún paréntesis. A ver. veo está usado y no declarado. Sí. Acá puse B0 en lugar de veo. Como no es la primera vez que me pasa, encontré rápido el error. Si no, hubiera sido un poco difícil encontrarlo. El 0 y el O desgraciadamente están muy cerca. Entonces a veces me equivoco de renglón. Bueno, con 4 warning, sí, son los warning habituales. Vamos entonces, antes de hacer la simulación, rapidito, Netlist Viewer RTL. Así vemos un poco el circuito. Recuerden que al usar el signo más, usa el sumador que tiene embebido la FPGA. Entonces estamos optimizando los recursos. Y podemos ver la señal de modo acá, cómo va a este multiplexor para elegir la operación adecuada. Y ahora sí vamos a Assignments, Settings, Simulator Settings. Vamos a Functional para considerar que es un dispositivo sin tiempos de propagación y sin tiempos de establecimiento. Acá lo tengo corridito. Name, botón derecho, Insert, Insert Node or Finder, Node Finder, List, A primero, el otro operador después, la señal de modo, después la salida y luego el bit de overflow. Ok, ok, le doy valor random a la entrada, every grid interval, a la otra entrada también random, igualito, la señal de modo también random, y grabamos con el nombre que me propone. Voy a Processing, Generate y a Start Simulation, View Full Screen. Ahora botón derecho, propiedades, para cambiar la raíz a Signed Decimal, tanto en los operandos como en la salida. Así puedo controlar mejor si están bien los resultados. Vamos a controlar poquito.
tenemos en el modo 1 que era restar, menos 1, menos 0, menos 1, correcto. En el modo 0 estamos sumando menos 3, sumando sería menos 6, pero el rango para 3 bits va desde menos 4 hasta más 3. Menos 6 no es representable. Entonces vemos que dio 2, pero con el bit overflow me indica que es erróneo el resultado. Acá tengo en modo restar 3 menos 2 daría 5. No representable en complemento a 2. Da menos 3 el resultado y me indica que hubo un error. Bueno, y a ver alguno que dé un error y que sea en la suma. Acá hay uno. Vamos allí. Acá tenemos menos 2 más menos 4. Daría menos 6. Dio 2 positivo y se activó el bit overflow. Bueno, están dando, así que los espero en el próximo video. Gracias.